Biomoléculas. Vamos a encontrar los aminoácidos, las proteínas y los glúcidos o hidratos de carbono, como los quieramos llamar. Los aminoácidos son compuestos nitrogenados que son muy importantes para los seres vivos porque son los que forman las proteínas, las cuales son esenciales para la vida. Los aminoácidos están formados por un grupo amino y un grupo carboxilo. Tipo de aminoácidos, vamos a tener los esenciales y los no esenciales. Los esenciales son aquellos aminoácidos que el cuerpo no puede sintetizar, los debe consumir por medio del alimento, ya sea alimentos vegetales o animales. Y los no esenciales son aquellos que el cuerpo sí puede sintetizar por su cuenta. Clasificación de los aminoácidos. Aminoácidos neutros que tienen un grupo básico y otro ácido. Por ejemplo, la glicocola. Aminoácidos ácidos que tienen un grupo amino y dos grupos carboxilos. Aminoácidos básicos que tienen un solo grupo carboxilo y dos o más grupos amino. Propiedades de los aminoácidos, los cuales son sólidos cristalinos, solubles en agua y poco solubles en otros solventes, donde tienen un punto de función elevado, en donde estas características van a ser propias de un iónico, y es decir que los aminoácidos van a tener carga eléctrica. Molécula bipolar, en donde un grupo carboxilo va a poder ceder un protón, mientras que un grupo animo puede aceptar ese protón. Es decir, que las moléculas de los aminoácidos en estado sólido uno va a tener carga positiva y otro negativa, entonces se van a relacionar entre sí. Bueno, después vamos a hablar de los comportamientos de los aminoácidos en las soluciones acuosas, en donde se va a dar unas reacciones con cationes y aniones, en donde el grupo del aminoácido va a aceptar un protón del agua, en donde la carga negativa se va a perder y va a quedar solo la positiva. Después el grupo animo le va a ceder un cation al OH para que la molécula del aminoácido quede con carga negativa. Es decir, que las soluciones acuosas de los aminoácidos se van a encontrar en tres formas: cation, ion bipolar y anión. Punto isoeléctrico. Es un estado de equilibrio de los aminoácidos, en donde se van a desplazar cuando se le va a agregar hidróxido. Por ejemplo, si se agrega más la concentración de OH, el aminoácido se va a volver un anión. Enlace peptídico. Cuando el grupo carboxilo del aminoácido va a reaccionar con otro animo formando agua y un dipeptido. Los aminoácidos son muy importantes, cumplen funciones muy importantes. Primero son los productores de las proteínas que son esenciales para la vida, pero entre sus funciones podemos destacar que estructuran y ayudan a la reparación de tejidos, a la curación de las heridas, son muy importantes. Las proteínas son sustancias orgánicas esenciales para la vida de todos los organismos, uni y pluricelulares. Son macromoléculas constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, por azufre y en algunos casos fósforo. Para comprender por qué son importantes las proteínas, vamos a hablar de su importancia biológica. Son las que van a determinar la forma y la estructura de las células, principal, y a la vez activan las reacciones químicas que suceden en las células. Son las que van a dar inmunidad al organismo frente a ciertas enfermedades. Transportan el oxígeno y el dióxido de carbono en la hemoglobina. Son las que van a permitir el movimiento en el cuerpo, ya sea las contracciones musculares, y principal, posibilitan la coagulación de la sangre para que fluya las heridas. Estructura de las proteínas. Estructura primaria, estructura secundaria, terciaria y por último vamos
a hablar de la estructura cuaternaria. La primaria va a indicar cuáles son los aminoácidos que forman la cadena y en qué orden se encuentran en la misma, en donde cada proteína tiene un orden para los aminoácidos y que dicha secuencia de aminoácidos va a estar determinada por el código genético, que es el ADN. Estructura secundaria de las proteínas. Es aquella que estudia cómo se van a disponer en el espacio los átomos de los aminoácidos que forman la proteína. Podemos nombrar algunos plegamientos que son alfa hélice y hoja plegada, estructura beta. Alfa hélice, en donde la cadena peptídica gira alrededor de sí misma. Da la ilusión de un resorte. En este tipo de estructuras se observan proteínas, por ejemplo la alfa-queratina, que sirve en el cabello, en las uñas, en las plumas, en la piel. Hoja plegada. Se llama así porque presenta en su estructura un aspecto de hoja plegada. Esto se forma porque dos cadenas peptídicas van a estar unidas por puentes de hidrógeno, en donde la cadena lateral se encuentra arriba y debajo del plano de la hoja. La estructura terciaria es más la conformación de las moléculas de proteína, en donde va a informarnos si hay pliegues, curvas o vueltas en esa molécula. Podemos nombrar dos tipos de proteínas, las proteínas fibrosas y las proteínas globulares. Las proteínas fibrosas son las que cumplen funciones estructurales, por ejemplo, el colágeno. Se encuentra en los tendones, en la piel, en las arterias, esa elasticidad, en las venas. Y las estructuras de las proteínas globulares es aquella en donde forman ovillos, que van a desempeñar diferentes funciones en nuestro organismo. Por ejemplo, son las que producen los anticuerpos. Estructura cuaternaria, en donde se va a encargar de su estructura en base, es de ciertas proteínas globulares que están formadas por dos o más cadenas peptídicas. Un ejemplo claro de esto es la hemoglobina, que está constituida por dos cadenas peptídicas. Clasificación de las proteínas. Tenemos las simples, las conjugadas y las derivadas. Proteínas simples, que están constituidas exclusivamente por alfa-aminoácidos. Proteínas conjugadas, en donde están formadas por proteínas simples y compuestos de la naturaleza no proteica. Proteínas derivadas, que se van a obtener por hidrólisis de las proteínas por acción de otros agentes. Podemos nombrar el alcohol, el calor. Propiedades de las proteínas. Las proteínas simples son sustancias sólidas e incoloras, que están formadas por aminoácidos solamente. Las proteínas fibrosas son insolubles en agua, mientras que las globulares sí se disuelven en agua. Las proteínas no forman soluciones verdaderas, sino forman dispersiones coloidales. Punto isoeléctrico. Las proteínas, al estar constituidas por aminoácidos, van a presentar un determinado punto isoeléctrico, que depende del pH en el que se comporta como iones, en donde no manifiestan la carga eléctrica. Cuando una proteína se encuentra en un líquido cuyo pH es igual a su punto, presenta un mínimo de solubilidad. Pero si cuando el pH del líquido tiene el mismo valor que el punto isoeléctrico, la proteína se puede desarmar, separar. Desnaturalización de las proteínas, que se puede dar por ciertos factores. Los principales factores son físicos o químicos. Físicos, el calor, la radiación, bruscos cambios de pH. Químicos, por disolventes orgánicos, sales neutras, ácidos fuertes. Esta desnaturalización de las proteínas en algunos casos es reversible. En otros casos ya es irreversible y puede darse el nombre de coagulación.
Reacción de reconocimiento de las proteínas. Tenemos reacciones de precipitación y reacciones de coloración. La reacción de precipitación es la que más se usa en la coagulación por el calor, en donde las proteínas se coagulan cuando se calientan a una temperatura. Puede ser por un medio salino o un pH determinado. Es decir, que la reacción de precipitación es el base del cambio de las moléculas. Reacciones de coloración producen colores característicos. Esto va a depender de acuerdo a los aminoácidos que están formando la proteína. Las proteínas se encuentran en cada célula del cuerpo. Son elementos esenciales para el crecimiento y la reparación, el buen funcionamiento de todas las células vivas que nos componen. Glúcidos o hidratos de carbón, carbohidratos, azúcares. Son sustancias orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno que se encuentran en todas las células de los seres vivos. El nombre de glúcidos deriva de la glucosa, que es fundamental para los seres vivos. Importancia biológica de los glúcidos: función energética, función de reserva y función estructural o de sostén. Clasificación de glúcidos: no hidrosilables e hidrosilables. Los hidrosilables son los más simples, que tenemos los monosacáridos monosas, que tienen entre 3 y 7 átomos de carbón. Vamos a hablar de la glucosa y la fructosa. La glucosa es una aldeosa, en cambio la fructosa es una cetohexosa. Pero igual que la glucosa, la fructosa forma un ciclo interno. La estructura cíclica de los monosacáridos se puede representar en la forma de Fischer, Haber y conformación. Conformación, la representación de una silla, y Haber, la unión de carbón y carbón. Propiedades físicas: tenemos actividad óptica y mutorrotación. Propiedades químicas. Formación de acetales, los glicósidos. Es acá donde se va a producir una reacción en donde el hidroxilo va a reaccionar con otros alcoholes, originando acetales que se denominan glicósidos. Y ahí se forman los disacáridos. En esta reacción se van a formar los disacáridos, que vamos a hablar más adelante. Formación de ésteres, en donde el grupo de alcohol de los monosacáridos va a reaccionar con ácidos, originando estos ésteres. Poder reductor, porque los monosacáridos presentan poder reductor porque tienen un grupo aldehído y un grupo de cetosas. Entonces van a producir una reacción de Fehling y una reacción de Tollens. En la reacción de Fehling vamos a ver que un ion cúprico se va a volver un ion cuproso. Y en la reacción de Tollens vamos a ver que una catión de plata amoniacal va a volverse una plata metálica. Entonces se va a producir una reducción. Estas dos reacciones se conocen generalmente como azúcares reductoras. Después encontramos la fermentación, en donde los monosacáridos se van a descomponer en presencia de enzimas, dando lugar a etanol y dióxido de carbono. Es decir, que van a formar etanol y dióxido de carbono. La fermentación es el principal proceso que se utiliza para obtener las bebidas alcohólicas. Glúcidos hidrolizables, en donde surgen dos moléculas monosacáridas. Vamos a nombrar los polisacáridos y los disacáridos. Los disacáridos son abundantes en la naturaleza y encontramos la maltosa, la sacarosa, la lactosa y la celobiosa. La maltosa no se encuentra libre en la naturaleza, sino formando polímeros. Después la sacarosa, que es la que conocemos todos, es el azúcar de mesa que se extrae de ciertas plantas, como la caña de azúcar. La lactosa, que también conocemos todos, es el azúcar que se encuentra en la leche de los mamíferos. La celobiosa es aquella que no se halla libre en la naturaleza, sino se obtiene por hidrosis ácida de la célula. Poder reductor de los disacáridos. Los disacáridos pueden ser reductores y no reductores, según su hidróxido
que se encuentre libre o no. Ahora sí vamos a hablar de los polisacáridos. Polisacáridos son glucinos que dan más de 10 monosacáridos. Las propiedades físicas son diferentes, ya que son muy distintos a los de los glúcidos simples. Por ejemplo, pueden ser solubles en agua, aunque algunos de ellos den soluciones coloidales. Desde el punto biológico, los más importantes son el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. El almidón es la sustancia de reserva alimenticia más importante de los vegetales. Hidróxido de almidón. El almidón constituido por amilosa y amilpectina se hidroliza por acción de enzimas o soluciones diluidas. La celulosa son los que forman los tejidos de sostén y conducción de los vegetales. La quitina es un polisacárido que forma los caparazones de los crustáceos. Las biomoléculas, como las que nombramos, proteínas, aminoácidos, glúcidos, son indispensables para el desarrollo y funcionamiento de todas las células. Cumplen funciones vitales de sostén, de regulación, de transporte. Así que son muy importantes y tienen una relación constante